Hola, nuevamente, bienvenidos a Energy Channel. Vamos a continuar profundizando en lo que significa la salud, la enfermedad y el arte de curar. De curarse, de aprender a equilibrarse y fortalecer su sistema. La enfermedad es considerada como cualquier estado donde haya un deterioro de la salud del organismo humano. Esta es la definición. Todas las enfermedades implican un debilitamiento del sistema natural de defensa del organismo o de aquellos que regulan el medio interno. Sigue la definición. Si consideramos a la salud como un estado de equilibrio psicofísico, la enfermedad sería lo opuesto, es decir, la pérdida de este equilibrio mental, físico, de nuestra relación con el medio interno, con el entorno, etc. Pero vamos ahora a hacer un ejercicio de libertad mental y vamos a examinar lo que llamamos enfermedad desde otro punto de vista. Y si lo que consideramos enfermedad hoy en día fuera en realidad una reacción del cuerpo para tratar de reequilibrarse, de curarse, de purificarse o incluso adaptarse a una nueva condición que se le impone, desde afuera o desde el propio cuerpo. Veamos esto. La enfermedad, la solución perfecta del cerebro ante un conflicto. Examinemos mejor esta afirmación con un ejemplo de la naturaleza. Un animal en una situación de gran estrés relacionado con su supervivencia. Imagina a un lobo que hace 3 días que no come. Se encuentra en una condición de estrés físico ligado a su necesidad de sobrevivir. Por fin atrapa una presa, un corderito. Cuando se apresta a devorarlo, escucha el sonido tan temido, el de su depredador más peligroso, un cazador. En ese momento, nuestro lobo se encuentra entre 2 amenazas. O se escapa dejando a su presa y se arriesga a morir de hambre, o bien se queda saciando su hambre y se arriesga a morir con la panza llena a manos del hombre. Gran dilema para el lobo. Para salir de esta situación, el lobo decide comerse una pata casi entera y escaparse a toda velocidad. Ahora, un nuevo peligro acecha al animal, el de morir por una oclusión intestinal, ya que el trozo de pata, por su tamaño, no puede ascender por el estómago para ser eliminado, ni continuar su camino por el tracto digestivo para ser digerido. El organismo del lobo se encuentra en un conflicto extremo, debido a la necesidad imperiosa de digerir algo. Para resolver esta situación, el cerebro encuentra la solución perfecta. Activa un programa de desarrollo de supercélulas digestivas en la mucosa estomacal. Su objetivo, digerir mucho más rápido y mejor la pata del cordero atravesada. Hasta que no se cumpla este propósito, es decir, la digestión de la pata, el cerebro seguirá enviando la orden de continuar produciendo supercélulas digestivas, que tienen una performance muy superior a la de las células normales. Una vez que la pata fue digerida, por un mecanismo de retroalimentación, la información llega al cerebro, que desactiva el programa y cesa la producción de mutantes. Y las supercélulas son eliminadas, ya que mantenerlas sería peligroso para el organismo porque además de consumir muchos recursos, pueden descontrolarse y generar un cáncer. De hecho, estas células mutantes son una neoplasia, con las mismas funciones que el tejido normal, solo que multiplicadas, y no llegan a desarrollar una enfermedad porque son controladas y eliminadas por el propio cuerpo.
Una célula de cáncer de estómago digiere mucho más fuerte y más rápido que una célula normal. Una célula de cáncer de páncreas puede producir más insulina. En el cáncer de hígado hay un aumento de la actividad metabólica y enzimática del órgano. Una célula de cáncer de riñón produce un filtrado significativamente mayor. Quiero aclarar que el cuerpo produce constantemente células mutantes. Defectos en la replicación del ADN, mal plegamiento de proteínas, hay muchos factores ambientales, el sol provoca esto, también la exposición a radiaciones, agentes químicos. Una consecuencia de las mutaciones puede ser, por ejemplo, una enfermedad genética. Sin embargo, aunque a corto plazo pueden parecer perjudiciales, las mutaciones son esenciales para nuestra existencia a largo plazo. Sin mutación no habría cambio ni adaptación a los cambios externos y sin cambio la vida no podría evolucionar. Normalmente el sistema inmunitario controla esta actividad y elimina las células mutantes, proteínas anómalas, además de otros indeseables, como ya hemos visto anteriormente. De ahí la importancia de un sistema inmunitario sano y fuerte. La unidad genética capaz de mutar es el gen, que es la unidad de información hereditaria que forma parte del ADN. Un gen es una unidad de información en un locus de ácido desoxirribonucleico, es decir, de ADN. Es una porción de su cadena que codifica ya sea proteínas o ARN, es decir, ácido ribonucleico. El gen es la unidad molecular de la herencia genética, pues almacena la información genética y permite transmitirla a la descendencia. Los genes se encuentran en los cromosomas, en el núcleo de la célula, y cada uno ocupa en ellos una posición determinada. Esto es lo que llamamos locus. El conjunto de genes de una especie se denomina genoma. El genoma humano es la secuencia de ADN contenida en 23 pares de cromosomas en el núcleo de cada célula humana. De los 23 pares, es decir, del 1 al 22, son cromosomas que se llaman autosómicos, es decir, no son sexuales. Y un par que determina el sexo, el 23. Son 2 cromosomas, en el caso de las mujeres, 2 cromosomas X, en el caso de varones, un X y un Y. Cada célula humana, a excepción de las células sexuales, los gametos, óvulos, espermatozoides, tienen 46 cromosomas agrupados en pares, 44 autosómicos y 2 sexuales, es decir, 22 más 1 sexual heredado de la madre y 22 más 1 sexual heredado del padre. Así tenemos nuestra población, nuestra dotación genética. Las mutaciones pueden afectar a la reproducción y a la progenie si se afectan las células sexuales, es decir, las mutaciones solo pueden ser heredadas cuando afectan a las células reproductivas. Volviendo al tema, entonces, ¿por qué morimos de nuestras enfermedades? Está claro que todos vamos a morir un día, nacemos con un reloj biológico, con fecha de vencimiento, aunque ésta pueda modificarse, alargarse o acortarse. Y otro aspecto es que no es solamente la durabilidad, sino también lo que llamamos calidad de vida. Y como veremos, no están separadas. El tiempo biológico es relativo, podemos afectarlo con nuestros hábitos y con nuestras creencias. Ahora vamos a ver una nueva visión de la enfermedad y del cáncer. Si como hemos visto el cáncer es una mutación creada por el mismo cuerpo como mecanismo de adaptación para evitar la extinción, entonces ¿por qué produce la muerte?
Para responder a esta pregunta, hay que comprender cómo el cerebro gestiona la información que le llega. Está comprobado que el cerebro no distingue entre una información real, virtual o imaginaria. Esto funciona así. Si, por ejemplo, de repente te enfrentas a un peligro real del cual debes escapar para salvar tu vida, el cerebro activará todos los mecanismos neurovegetativos correspondientes para asegurar la lucha o la huida, aumentando fundamentalmente la secreción de adrenalina y cortisol. Esto lo vimos, el sistema simpático, la rama simpática del sistema neurovegetativo. Son fundamentalmente las glándulas suprarrenales que se encargan de gestionar esta reacción. Y esta química produce taquicardia, broncodilatación, disminución del flujo sanguíneo en los órganos internos y aumentando los músculos motores. Hay dilatación de las pupilas, disminución de los reflejos viscerales, aumento de glucosa en sangre, etc. Posteriormente, por ejemplo, el recuerdo vivido de esta situación puede desencadenar los mismos mecanismos neuroquímicos y las mismas reacciones. En este caso, el cerebro trata una información imaginaria como real y responde. Otro ejemplo. Por ejemplo, estás mirando un film y la escena reproduce el mismo peligro y lo vives desde el punto de vista del protagonista. Si estás lo suficientemente compenetrado, el cerebro no va a distinguir la diferencia y reaccionará al peligro como si éste existiera. ¿Cuánta gente hay que grita en el cine, se asusta o se emociona en el cine, llora, se tapa? En este caso, el cerebro trata la información virtual como si fuera real. Y por una parte el cerebro no se equivoca, reacciona a la información que le llega. Y por otra parte es el mismo el que desencadena la enfermedad para garantizarle al individuo las mejores oportunidades de sobrevida. Si aprendemos esto, podremos realizar más fácilmente que todo lo que pensamos, imaginamos o nos decimos es tomado por el cerebro como información real y va a actuar en consecuencia como lo que es una super biocomputadora. Mientras continúe el estímulo, es decir, la información que le llega, ya sea real, imaginaria o virtual, el cerebro continuará manteniendo los mismos programas, preparando al cuerpo para un peligro inexistente. Así funciona el estrés y el pánico en la sociedad moderna. Esta es la clave, además, para comprender el origen del cáncer y de muchas enfermedades crónicas y autoinmunes. Además, se ha comprobado que los casos de cáncer debido a sustancias cancerígenas representan un porcentaje mínimo, menos del 5% de la totalidad. La mayoría de las veces, el conflicto tiene su raíz en los planos sutiles de la persona, que se corresponden en niveles no conscientes. Por esta razón, los bloqueos afectivos y emocionales deben ser convenientemente filtrados, digeridos y eliminados, porque aunque ya no estén en la esfera consciente, igual continúan enviando información que el cerebro toma como real y actúa para adaptarse a esta situación inexistente. Como se dice, la procesión va por dentro, aunque creas que no estás pensando, hay una parte tuya que está todo el tiempo como una radio prendida, enviando información, información, información. Y el cerebro la gestiona. También puede haber mutaciones celulares cuando las condiciones del medio interno se modifican a causa de malos hábitos, como una adecuada alimentación, o sea, exceso de alimentos procesados, transgénicos, con conservantes, pesticidas. Bueno, también el tabaquismo y el sedentarismo.
Aquí el cuerpo va a tratar de adaptarse a condiciones físico-químicas diferentes que se le están produciendo. Por ejemplo, el medio interno se pone más ácido, hay estancamientos, mala circulación, cambio en el metabolismo de las células, por ejemplo, aumento de los radicales libres, mala oxigenación de los tejidos, de manera que el cuerpo va a tratar de reequilibrar esta situación que considera anómala para sobrevivir. Por eso, crear un medio interno negativo predispone al cáncer. Y mientras el cerebro siga gestionando la misma información, por más que se invada al cuerpo con quimioterapia, rayos, cirugía, si no se desinstalan los programas nocivos, aparecerán recidivas, metástasis, es decir, el cerebro continuará produciendo células mutantes para garantizar la supervivencia. Luego comenzarán los signos y síntomas tales como el dolor, disminuciones de las capacidades, fatiga o sangrado, debido a la naturaleza invasora del nuevo tejido, lo que se llama neoplasia. El resultado final es la muerte por caquexia y falla general del sistema. La caquexia es un término médico, proviene del griego como tantos términos médicos, y significa mala constitución. Es un estado de extrema desnutrición, atrofia muscular, fatiga y debilidad. Esta condición extrema se genera debido a que las supercélulas mutantes consumen todos los recursos energéticos y físicos. De ahí la imagen del cáncer como algo que se come a la persona. Además hay que agregar el duro impacto emocional del diagnóstico fatal que hace el médico de manera fría, científica, que luego intentará de extirpar o hacer desaparecer el tumor con los medios que dispone. Y esto termina por sellar la suerte del condenado. Los medios actuales para el tratamiento del cáncer son conocidos: quimioterapia, radioterapia o cirugía, y combinaciones de acuerdo a cada caso, aunque no individual, ¿no? Sino debido a un protocolo ya establecido y a la opinión del o los especialistas. Respecto a la quimioterapia, y aquí voy a meterme en un tema controversial, ya que la medicina del sistema y la industria farmacéutica la presentan como la única cura para el cáncer. Claro, ambas ganan, y ya sabemos quién es el que pierde una vez más. Podrán argumentar, como algunos lo hacen, sí, pero salva vidas. Bueno, déjenme decirles que, como siempre, es el cuerpo el que se cura. El médico, en el mejor de los casos, la medicina, puede ayudar, fomentar, apoyar este proceso curativo. Ahora, ¿y si lo que resultó es que el cuerpo mismo sobrevivió al veneno de la química? Otro punto no menor, ni siquiera se vende como cura, sino como posibilidad de alargar un poco la vida. Si Dios quiere y el cáncer y el veneno lo permiten. Hay que saber cómo actúan los fármacos que se utilizan y cómo afectan a las células de rápido crecimiento en el cuerpo, las malas, pero también las buenas. Las células normales que son más propensas a ser afectadas por la quimioterapia son células que producen sangre en la médula ósea, los folículos pilosos, las raíces del pelo, células en la boca, en el tracto digestivo y órganos del sistema reproductor, junto con otros órganos con tejido glandular, tiroides por ejemplo. Algunos medicamentos de quimioterapia pueden dañar las células del corazón, los riñones, la vejiga, los pulmones y el sistema nervioso. A veces se pueden tomar medicamentos junto con la quimioterapia
para ayudar a proteger a las células normales del cuerpo. También hay tratamientos para aliviar los efectos secundarios. O sea, más química, más química, más química, que el cuerpo a su vez debe invertir energía para metabolizar toda esa química. Algunos de los efectos secundarios más comunes causados por la quimioterapia son, y aquí va la lista: cansancio, caída del cabello, tendencia a presentar fácilmente moretones, sangrados, tendencia a las infecciones, anemia, es decir, disminución de los glóbulos rojos, náuseas, vómitos, cambios en el apetito, estreñimiento, diarrea, ya vimos la alteración en el aparato digestivo, problemas en la boca, lengua, hay úlceras, llagas, dolor al tragar, problemas en músculos y nervios, como por ejemplo entumecimiento, hormigueo, dolor, cambios en la piel y las uñas, como por ejemplo sequedad o cambios de color, cambios urinarios, problemas renales, cambios en el peso. También efecto en la química del cerebro, que puede afectar la capacidad para concentrarse, para enfocarse, cambios en el estado de ánimo, cambios en el deseo y la función sexual, problemas de fertilidad, y la lista podría seguir. Claro, la excusa médica es que puede que sí, puede que no. Esto depende de cada persona, es como las vacunas. Es por el bien general, y aunque te mueras o te enfermes más aún, es lo que hay. Si uno quiere vivir o intentarlo, aunque tu calidad de vida se vaya al tacho, junto con la oportunidad de curarte. Si no sobrevives, ya estabas avisado y nadie se hace cargo. Hicimos lo posible y te vendimos todo lo que teníamos. Y si sobrevives, es gracias a la ciencia, un negocio redondo. Y los efectos adversos de la radioterapia son similares. No voy a leer otra lista desagradable, pueden buscar por ustedes mismos, si están interesados. El gran engaño es hacer creer que puedes curarte en estas condiciones de agresión al cuerpo. Es un error de concepción fatal, inhumano, materialista e ignorante, por más que el que te trate sea un súper especialista. Finalmente, ¿en qué? En terminar vendiendo un tratamiento y que pase el que sigue. Medicina científica, y como te venden eso todos los días, terminas creyendo que es la mejor y la única opción. Y lo demás es pseudociencia, charlatanería, no es serio. Respecto a la cirugía es otra cosa. Se puede remover un tumor y restablecer la función, como el lobo de nuestra historia. Si lo operás y le sacás esa obstrucción, se salva. El caso es que no todo lo que llaman cáncer es operable. Incluso siendo operable, queda a criterio del médico. También obviamente hay combinaciones, cirugía, quimio o radio o ambas. De manera que si tienes lo que llaman cáncer y vas al médico, terminarás muy probablemente con quimio, radio y más síntomas desagradables de los que tenías antes, sumado a tener que cargar ahora con un diagnóstico fatal. Les recuerdo otra cosa: todos los análisis, imágenes, etc., son valorados por otro sujeto. No es objetivo nunca, es subjetivo. El diagnóstico es subjetivo, es decir, es orientativo. Además, como vimos en otras oportunidades, les he explicado, tiene que ver con el momento en el que se toma ese análisis, la situación psicofísica de la persona, y todo eso influye en la imagen o en la valoración del análisis. Partamos de la base que la ciencia no sabe lo que pasa en tu cuerpo. Desconoce el origen del cáncer, solo le dispara con munición gruesa de acuerdo a protocolos preestablecidos.
Grado 1, grado 2, 2A, 2B, depende la especialidad, depende del órgano, depende del sistema. De manera que es una cosa entre el que dispara y el enemigo. Y la gente, los pacientes, en el medio. Víctimas casuales de este tiroteo. Pero si se cambia la manera de percibir y comprender este proceso, se puede cambiar en profundidad, afectar el sustrato mismo de la materia, reorganizarla. La creencia es lo primero, la fe. Y no se trata de creer en algo externo, por el contrario, es más bien un movimiento coherente de integración del cuerpo y de la mente en unidad. Es el deseo profundo de curarse y saber que uno puede participar de ese proceso, porque es uno mismo, es el propio cuerpo y es esa energía, ese deseo que es lo que va a cambiar profundamente. Y esto está demostrado. Esta creencia o convencimiento viene acompañada por el conocimiento y la reflexión. Recordemos que la mente afecta a la materia, al igual que las emociones. Sabemos que los malos hábitos, tabaco, químicos, mala alimentación, como veíamos, y los estados emocionales prolongados afectan al cuerpo físico. De manera que un cambio profundo puede cambiar profundamente la lectura que hace el propio cuerpo, el cerebro, que en definitiva es el que creó la situación para adaptarse. Pero no todo es mental. Por supuesto que se deben adoptar otras medidas y procedimientos que faciliten la curación y mejoren la calidad de vida. Curándose. Reposo, alimentación adecuada, masajes, ejercicios respiratorios que fortalezcan al cuerpo, al sistema inmunitario, a la energía. Hay formas de medicina más naturales, hierbas medicinales, acupuntura, remedios naturales, que ayudan sin dañar. Y esto, claro, no es ciencia. Al lado de un supermedicamento, de una superquímica, pero es un concepto, es una creencia, es depositar toda la fe en la artillería, pero ya vemos que no siempre funciona, generalmente no funciona, y además está la calidad de vida. No puedes curarte si tu calidad de vida, si tu sistema no está bien, está dañado, está siendo agredido. Pero lo esencial, profundamente, es un cambio, una verdadera revolución en el interior del ser. Es otra actitud, lo que lleva a un cambio de creencias y de hábitos. Fundamentalmente, apartarse de las influencias negativas que vayan en contra del proceso, de este proceso curativo, incluso la ciencia, incluso el propio médico. La certeza, más allá de toda duda, que uno puede curarse porque ya posee esa capacidad implícita. Confianza significa con fe. Este tipo de fe no es ciega. Es un movimiento sutil de energía e información que provoca cambios en lo más profundo de la realidad física. Les recuerdo una vez más, el que se cura es el propio cuerpo y tenemos todo disponible para curarnos. Es una cuestión adaptativa, un cambio de mentalidad, un cambio de creencia, recuperar confianza, fuerza y llenarse de energía y de alegría. Claro, quizás ahí está el problema. Bueno, es lo que lleva a una persona a un límite donde elegir cambiar de camino, cambiar la manera o seguir la manera y perecer.
Veamos con un ejemplo la inteligencia del cuerpo para curarse a sí mismo, en este caso con la cicatrización de una herida. En cada tipo de herida, el proceso de curación pasa por diferentes fases en una cascada que se superpone parcialmente en el tiempo. Lo primero es detener el sangrado, lo que se llama la hemostasia, la formación de un coágulo. Se contraen los capilares para reducir el sangrado, se agrupan glóbulos rojos, plaquetas, en la zona del daño, que producen un tapón, un coágulo. Luego viene la reacción de inflamación. Es el primer paso en el proceso inflamatorio, y donde se aumenta la dilatación de los capilares, aumenta la permeabilidad, lo que permite que el suero y los glóbulos blancos migren hacia esa área. Y aquí los glóbulos blancos, como los neutrófilos, macrófagos, neutralizan bacterias, limpian la zona, engullen bacterias, tejido muerto. Y una vez que todo el tejido muerto es eliminado, la inflamación gradualmente cede. Luego viene la fase de proliferación. Durante la fase de proliferación, la herida está llena de tejido de granulación. El tejido de granulación consta de unos capilares recién formados y tejido conectivo. La formación de nuevos capilares, lo que se llama angiogénesis, asegura que los nutrientes sean suministrados para la formación del tejido de granulación y es esencial para la cicatrización. Aquí vienen los fibroblastos, que son células del tejido conectivo, migran hacia la zona de la herida y comienzan a multiplicarse estos fibroblastos. En la última parte de la fase de proliferación, la herida se va contrayendo y se hace más pequeña. Son gracias a unos fibroblastos especializados que tienen la capacidad de contraerse. Le sigue la fase de reepitelización, cuando el tejido de granulación llena la herida y está casi al nivel de la piel circundante, comienza la reepitelización. Células epiteliales cambian de forma para facilitar su locomoción y arrastre a través del lecho de la herida para cubrirla. La migración se detiene tan pronto como las células recuperan el contacto. Las células vuelven a su apariencia normal, posicionándose ellas mismas en la membrana basal. La herida está cerrada. Luego viene la maduración. La transición de tejido de granulación al tejido cicatrizal implica reorganizar y madurar las fibras de colágeno para maximizar la resistencia a la tracción. Durante la remodelación, las fibras se orientan a lo largo de las fibras de tensión y se entrecruzan para formar una herida fuerte. Esta remodelación puede llevar hasta 2 años. Recuerden, la enfermedad no es algo en sí mismo, con nombre, apellido, etiqueta, sino que es una condición, una reacción del cuerpo a una situación, a algo que se le impone y debe controlar, equilibrar, purificar, curar, por sí mismo, con sus medios y los mecanismos que posee, con su inteligencia. La sanación debe ir a favor de estos procesos. La medicina es el arte de curar. Un arte es una expresión espiritual, a diferencia de la ciencia, que es una rama del saber humano, constituida por un conjunto de conocimientos objetivos, verificables, que son obtenidos mediante el método científico, es decir, la observación, la experimentación, parece objetivo, verdadero, palpable. Sin embargo,
en lo que respecta al cuerpo, a la energía, a la mente, a la salud, no es objetivo. De manera que siempre va a estar el sujeto, es decir, la valoración subjetiva, por más que la obtención de datos y de información parezca objetiva. Siempre va a estar el sujeto, es decir, la persona valorando, interpretando. Y créanme, en la medicina no está todo dicho. De hecho, no se conoce el origen del cáncer y de un montón de enfermedades con nombre y apellido que son tratadas de una manera incluso agresiva, no se conoce la causa. De manera que siempre hay que darle al cuerpo una oportunidad, paciencia, tolerancia, e ir a favor de una manera benéfica, no agresiva. En todo caso, la ciencia médica debe ir a favor de la persona, es decir, está subordinada a la persona y a la condición particular que presenta ésta, es decir, cada paciente, y no al revés. El paciente adaptarse al conocimiento y al saber del médico y ajustarse a un protocolo y a un principio preestablecido. Porque esto, como lo vemos a diario, no funciona. A veces sí, a veces no. Pero las veces que sí, hay que saber que siempre es el cuerpo el que se cura. En el mejor de los casos, la medicina ayuda y apoya esta curación. Ok, espero que les resulte de interés, que despierte inquietudes, dudas, que los lleve a reflexionar, a cambiar la óptica, porque de eso se trata. Cualquier duda pueden consultarme, pueden preguntar. Gracias por vuestra atención. Seguiremos profundizando en estos temas, tratando de ampliar nuestra mente, nuestro conocimiento para una mejor salud, para una mejor calidad de vida. ¿De acuerdo? Nos vemos la próxima.